Tal amigo, acá en un video de Final Fantasy XII. Bueno, estamos acá, mirá, en los túneles de Valheim, que salís ahí del cristal, en esta zona, justo en esta zona donde yo estoy parado ahora. Cuando vos pasaste acá al modo historia, acá arriba había una reja y no se podía pasar para el otro lado. Y ahora cuando vos haces la historia esa opcional que se llama El paciente de Almasquino, que cuando vos matás a la escoria Cactus Floral y se la entregás a Dantro, Dantro te dice: podés llevarle la flor a mi mujer que está en el poblado del Nebra. Bueno, y ahí empieza una misión que tenés que conseguir unos ingredientes hasta que ese paciente se recupere. Cuando se recupera, te dice que se recuperó gracias a vos y te regala la llave de Valheim. Y ahí podés volver a entrar a los túneles, que ahora vas a tener unas zonas nuevas para explorar, que son estas de acá, y llega hasta acá, que es un cristal, que en el fondo hay un esper opcional. Acá podés volver acá está en cristal, podés guardar. Y en esta zona hay unas protecciones tremendas, que si vos llegás a agarrar estas protecciones tenés la reventaja en el juego. Para mí son las protecciones muy buenas, que con esas protecciones podés ganar, te podés pasar el juego tranquilamente sin necesidad de otras protecciones. Las hay mejores, pero con esta es más que suficiente. Así que yo voy a ir al cofre y te voy a decir qué es lo que podés ganar en cada cofre de esos que yo te digo que están ahí, los cofres importantes. Bueno, acá estamos, mira. Esta es la primera ubicación de que acá justo donde estoy parado yo puede salir un cofre. Y la ubicación es esta, ¿ves? Justo ahí, Puente de Sevia. En esa parte. Esa ubicación que está ahí, que acá aparece random, una tinaja, un cofre. Esa tinaja que aparece, a veces no, puede contener este accesorio, mira, que es un accesorio de cabeza, y es este, que se llama Mitra. Tiene defensa mágica 50, que es un montonazo, tiene. Es una locura, tiene 50. Ese cofre puede traer eso, una mitra, puede traer guiles, una mitra, o no aparecer el cofre. Tendría que vos entrar y salir hasta que aparezca y que te toque la mitra. Yo, por ejemplo, tuve que hacerla así 3 veces hasta conseguir 3 para los 3 personajes. Así que ese es el cofre que puede aparecer y que no, y que te toca esa mitra. Así que ahora vamos al segundo. Estamos de vuelta. Bueno, tenés que tener cuidado acá porque los enemigos son nivel 37, 43. Yo me vine a hacer esto siendo nivel 20, así que morí un montón de veces. Y bueno, este es el segundo cofre, ¿ves? Que también está en el puente de Sevia, pero está ahí, ¿ves? Más abajo, justo donde estoy ahí, casi entrando para esta zona de acá abajo. Este cofre lo que tiene también puede aparecer, pero aparece con más frecuencia que el otro. Este cofre puede tener nada, o guiles, o un accesorio que ahora le voy a mostrar, a ver si sale. Si no sale, bola de rumbre. Bueno, ahora no tocó nada. Pero el accesorio acá lo que puede tener esto es esto. Puede tener esta protección que se llama túnica clerical, que tiene un montonazo de defensa, ¿ves? Tiene 37 de defensa. Eso es lo que puede tener esa tinaja. Pero nosotros vamos a ir ahora a otra tinaja, que es la que tiene el mejor objeto tiene con esa mitra, consiguiendo esa mitra y consiguiendo esto que te voy a mostrar, ya te puedes pasar el juego tranquilamente. Y si vos no conseguís lo que te voy a mostrar ahora, obteniendo esta túnica clerical también tiene bastante defensa. Así que ahora te voy a mostrar cuál es el último cofre y ahí terminamos. Bueno, acá estamos en la última localización. Mirá, ¿ves? Acá sale un cofre. Acá está recontra lleno de enemigos y te van a hacer bolsa. Esta es la localización, ¿ves? Si vos llegás a ganar cualquiera de esos 3 objetos en esas 3 tinajas, tenés que venir para acá y guardar ahí en el cristal. Y después volvés a salir del cristal a esta zona, volvés a abrir ese cofre, los otros de allá, y si ganás algo, te vas a guardar allá, en ese cristal.
Y así todo el tiempo hasta que tengas todo lo que vos quieras. Porque acá los enemigos te van a matar todo el tiempo y la idea es que vos apenas consigas un objeto de eso, equipártelo. Así ese personaje por lo menos va a aguantar más. Así que vamos a ver si toca algo, acá, o si no te muestro lo que hay en este cofre. Una bola de rumbre también. Bueno, no hubo suerte para este video. Pero lo que tiene acá, lo que tiene ese cofre es esto, mirá. Es esto. Una protección de cuerpo que se llama Malla Dragontina, que tiene 53 puntazos de defensa, que es una bestialidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Teniendo vos la mitra en la cabeza, que tiene defensa mágica 50, y esta, que tiene defensa 53 de cuerpo, es una bestialidad, y ya acá los enemigos acá ya no te van a hacer el daño que te hacían antes. Y con estas dos, ya te podés pasar el juego tranquilamente, Así que eso es todo por el video, y bueno, apenas tenés que equipártela y así después resetear y así para intentar tener con los 3 personajes. También hay que decir que este Final Fantasy es uno de los más fáciles porque tenés por ejemplo esto de la licencia, que por ejemplo te doy un ejemplo, mirá. Por ejemplo, vamos acá a la parte de armas. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Esta espada, o no, por ejemplo esta, ¿no? Esta, vos podés tener la licencia de esta, ve, con Valtier, con Fran, con Bash, con Ash, con Penelo. Con cualquier personaje se puede tener todas las armas del juego, que eso en realidad está muy cheto, demasiado roto está. Porque vos podés equipar a los 3 personajes con una misma arma y ponerte los 3 mejores escudos del juego, las 3 mejores armas del juego, y vas reventando. En cambio el otro Final Fantasy, que es el Zodiac Age o el International Shop System del Play 2, ese juego es recontra difícil porque no se puede hacer esto. Así que eso es todo por el video y nos vemos en un siguiente. Chau, chau.